Muy buenas. En esta ocasión venimos a hablar sobre la contaminación térmica, que forma parte de nuestro curso de especialización sobre el control de la calidad medioambiental. Presentamos Saúl Martínez y Juan Quinteros. Nuestro docente es el máster Eric Méndez, que es nuestro catedrático de la Universidad de El Salvador. Como a manera de introducción, podemos decir de que la contaminación térmica, si bien mucha gente la ha escuchado, no se sabe a profundidad debido a la falta de información, y es por ello que no somos conscientes quizá de las consecuencias que conlleva este tipo de contaminación. ¿Qué es la contaminación térmica? Dicho de forma técnica, tenemos que la contaminación térmica se basa en la descomposición de la calidad del aire y del agua, afectando también la calidad de vida por las subidas o bajadas de temperatura, y también afectando a los organismos vivos que forman parte de los diferentes ecosistemas que se ven afectados por este tipo de contaminación. Dicho de una manera coloquial, la definimos como un proceso que modifica la temperatura del medio ambiente de forma perjudicial. ¿Cómo podemos identificar este tipo de contaminación? El medio más común en el que este tipo de contaminación se manifiesta es el agua. También se manifiesta en el aire, pero en esta se dispersa fácilmente. Un ejemplo de esto son los aparatos de aire acondicionado que expulsan el calor hacia la calle. Este tipo de aparatos, si bien no se pueden apreciar tanto en el país, debido a que no cualquier persona tiene un aire acondicionado, sí quizás se puede observar más en países de primer mundo donde está más normalizado el tener aire acondicionado. Las centrales térmicas. Es importante hablar sobre las centrales térmicas, ya que estas son quizá la forma más evidente del tipo de contaminación térmica. Y es que una central térmica precisa de refrigeración porque no transforma toda su energía química en electricidad y lo restante sale como calor. Es parecido a los aires acondicionados que expulsan el calor hacia afuera, por decirlo. Y es por ello que el agua es el elemento perfecto para que el calor se almacene, ya que tiene una gran inercia térmica. Y por esta misma razón es que las centrales térmicas se localizan cerca de mares o de ríos. Pero, ¿qué es una central térmica? Una central térmica es una planta eléctrica que convierte la energía térmica en energía eléctrica. La diferencia entre una u otra es la forma en la que se obtiene el calor. Y las fuentes caloríficas de una central térmica son combustibles fósiles, reacciones nucleares de átomos de uranio, biomasa y energía solar. De estas fuentes que he mencionado, tanto los combustibles fósiles como carbón, petróleo, gas natural y las reacciones nucleares de átomos de uranio son tipos de energía no renovables, mientras que la biomasa y la energía solar sí son consideradas como energía renovable, a pesar de que la biomasa emite gases de efecto invernadero y las centrales de energía solar no. Ahora tenemos las centrales térmicas convencionales. Estas centrales térmicas son las más utilizadas y no son más que una planta termoeléctrica que utiliza carbón, petróleo o gas como combustible. Por este uso de combustible, hay una gran emisión de dióxido de carbono y tienen un gran impacto medioambiental. Y a pesar de esto, siempre son las centrales más utilizadas. El funcionamiento del ciclo de las centrales termoeléctricas es el mismo independientemente de la forma que se obtenga el calor. Y una central térmica típica siempre consta de los siguientes segmentos: una caldera, una turbina, un alternador y un condensador. En estos segmentos es donde se procesa el calor y se transforma en electricidad. Ahora tenemos las centrales térmicas de ciclo combinado. Una central térmica de ciclo combinado no es más que una central convencional unida a una turbina de gas. Y es que esta turbina de gas permite que los ciclos del gas y de vapor mejoren su eficiencia energética y consiguiendo rendimientos cercanos al 55%.
El combustible de este tipo de centrales siempre es el mismo: gas natural, gasóleo, carbón, que tiene como consecuencia la emisión de gases de dióxido de carbono y demás de efecto invernadero. Se dice que la característica principal del ciclo de gas es que no hay cambio de fase del fluido, y el proceso es el siguiente: se comprime el gas, se calienta el gas y se expande el gas en una turbina de gas. Y es que el gas que sale de la turbina todavía está a una temperatura muy elevada, por lo que se aprovecha y se utiliza para generar vapor y activar un ciclo convencional de forma paralela. Ahora tenemos las centrales térmicas y la energía solar. ¿Una central térmica puede funcionar con energía solar? La respuesta es sí. ¿Cómo es que, cómo es que funcionan este tipo de centrales? Lo que se hace es que se ocupan colectores solares en una amplia superficie que actúan como espejos y dirigen la radiación solar a un mismo punto. Esta radiación que se concentra en un punto genera temperaturas que son muy elevadas, y estas temperaturas se utilizan para generar vapor, y a partir de ahí el funcionamiento es el mismo que en cualquier central térmica convencional. Ahora tenemos las centrales térmicas y el medio ambiente. ¿Cómo se relacionan estas? Si bien es cierto que todas las centrales térmicas utilizan combustibles fósiles, inevitablemente se van a generar dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. El exceso de gases en la atmósfera hace que la calidad del aire se vea afectada, perjudicando también la calidad de vida de los organismos vivos, y también favorece el calentamiento global del planeta. Se dice que actualmente las plantas termoeléctricas están obligadas a controlar sus emisiones, y es que esta obligación es particularmente relevante para las grandes centrales en las que hay una sección importante para reducir los contaminantes. Ahora tenemos el licuado de gases. En este proceso el gas se enfría a menos 163 grados Celsius, reduciendo su volumen unas 600 veces. Pero ¿para qué se hace esto? Esta disminución hace que el transporte del gas sea económicamente viable. Y el gas se transporta generalmente en barcos metaneros. Las etapas principales con las que cuenta una planta de licuación son pretratamiento, licuación, almacenamiento y carga de barcos. Aquí en la imagen podemos ver lo que acabo de mencionarles a manera de ilustración, en donde el gas ingresa de forma natural, pasa por el proceso de licuefacción que se inicia en el tanque reductor de presión de entrada, donde se reduce la presión del gas. Luego, en el intercambiador criogénico, se reduce la temperatura, haciendo que su volumen reduzca también, para poderlo luego ser transportado por los barcos metaneros. El pretratamiento del gas natural. El objetivo de este tratamiento es eliminar los contaminantes, ya sea el dióxido de carbono, el azufre, el mercurio, el agua del gas natural extraído del pozo. Y es que en esta sección de la planta se cuenta con una unidad de endulzamiento que permite la eliminación de los gases ácidos mencionados anteriormente. Cuenta con una unidad de deshidratación y una unidad de eliminación del mercurio. Luego tenemos 4 puntos importantes: que para reducir el efecto que tiene el tirar el agua a altas temperaturas en los ríos o mares, se pasa por una torre de evaporación que hace que se reduzca gran parte de la temperatura. En las torres de evaporación, el agua que va a enfriarse pasa a través de gravedad por la torre, cediendo parte de su contenido calórico al aire atmosférico por intercambio directo. De esta forma es como este tipo de contaminación se dispersa en el aire. También se dice que aunque el proceso por el que pasa en las torres de evaporación, independientemente de que haya una reducción de la temperatura, siempre hay una alteración de las características físico-químicas que hay en los cuerpos de agua.
sean mares o ríos. Y por último, tenemos que esta transferencia de calor se realiza en parte por convección o por calor sensible entre agua caliente y aire frío, provocando un aumento de la temperatura del aire, alterando la calidad del aire también. Pero sobre todo, se aprovecha el calor latente de evaporación de una parte de agua que pasa al aire bajo forma de vapor de agua. No. Para continuar con la exposición de la problemática generada por la contaminación térmica, voy a hablar sobre los siguientes asuntos. Para empezar, tenemos la regasificación del gas natural. La contaminación térmica es tanto el descenso como la subida de temperatura. Por ello es importante hablar sobre la excesiva agua fría. Se debe tener en cuenta los efectos adversos no solo del agua caliente, sino también del agua fría. Cuando se vierte agua fría, también se generan cambios en el ambiente. Estos cambios de temperatura generados por el agua fría también afectan a la biodiversidad que se encuentra presente en el hábitat acuático. La calidad del agua es afectada y genera cambios que las especies de plantas o animales deben enfrentar y deben tratar de adaptarse a ellas, a las nuevas condiciones generadas por el gradiente de temperatura. En esta parte, las industrias o las actividades que se vean envueltas en la utilización de cantidades de agua para la tarea de enfriamiento deben ser responsables y buscar las soluciones adecuadas que bajen la intensidad de los cambios que generan las descargas de agua fría en el ambiente acuático. El calentamiento global. Cuando hablamos de la problemática de la temperatura, es un hecho que nos precipitemos a hablar del cambio climático o el calentamiento global. Acá se ve envuelto el fenómeno de absorción de energía solar por parte del globo terráqueo, lo que decanta en un aumento gradual de la temperatura en la Tierra. Pero, ¿dónde empezó todo? ¿O dónde se tiene el origen del problema del calentamiento global? Pues, si bien es cierto que naturalmente se generan gases contaminantes en la Tierra, con la contribución acelerada de parte de la humanidad a partir de la revolución industrial, se intensificó la emanación de dichos gases contaminantes. Se podría decir que desde ese punto de la historia se vio un crecimiento exponencial de la contaminación que sigue hasta la actualidad, y además con el incremento del consumo de recursos naturales también se acumulan emisiones de estos gases contaminantes. Existen tres hechos que los científicos inciden y que son de enorme utilidad para entender mejor la raíz y la escala del problema de calentamiento global. Estos hechos, que han sido estudiados y analizados por la comunidad científica, forman una advertencia que no debe ser ignorada, aunque actualmente lo es, es ignorada completamente y no se buscan soluciones concretas para aliviar las cargas de contaminación que se están generando en el medio ambiente. Los hechos son los siguientes. Número uno, la concentración de gases del efecto invernadero en la atmósfera terrestre está directamente relacionada con la temperatura media mundial de la Tierra. Número 2. Esta concentración de gases ha ido aumentando progresivamente y desde la revolución industrial, y con ello también aumenta la temperatura del planeta. Y número 3. El gas del efecto invernadero más abundante, alrededor de 2/3 de todos los tipos de gases invernaderos, es el dióxido de carbono, CO2, que resulta de la quema de combustibles fósiles. Si no se detiene se reduce la generación de gases contaminantes en la industria o en los automotores, en otros casos se llegará a un punto sin retorno hacia el desastre medioambiental. La base física del cambio climático. En su último informe científico,
El IPCC concluye de que se están produciendo cambios en el clima de la Tierra en todas las regiones y en el sistema acuático en su conjunto. Muchos de los cambios observados no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años. Y algunos de los cambios que ya se están sucediendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios años, siglos o milenios. El informe también deja claro que la influencia de la actividad humana en el sistema climático es indiscutible, a la vez que pone de manifiesto que las medidas que se tomen pueden todavía determinar el curso futuro del clima y apunta a la reducción sustancial y sostenida de la emisión de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero para frenar la contaminación atmosférica, con beneficios inmediatos para la salud y estabilizar la temperatura media mundial en el paso de 2 o 3 décadas. Los cambios acumulados a lo largo de la historia requieren de bastante tiempo para corregirse. Si se desea hacer una corrección, se debe esperar, puesto que remediar la problemática no ocurrirá de la noche a la mañana. El calentamiento global de 1,5 grados centígrados. En 2018, el IPCC publicó un informe especial sobre los impactos del calentamiento global a 1,5 grados. Una de las principales conclusiones de este informe destaca que limitar el calentamiento global a este nivel requerirá cambios rápidos, de gran alcance y sin precedente en todos los aspectos de la sociedad. Este informe subraya que la limitación del calentamiento global a 1,5 grados centígrados comparado con 2 grados debe ir unida al compromiso de construir una sociedad más sostenible y equitativa, mientras que estimaciones previas se enfocaban a determinar el daño que se ocasionaría si la temperatura media llegara a los 2 grados centígrados. Este informe indica que gran parte del impacto del cambio climático ya se produciría con 1,5 grados de aumento. Las emisiones netas mundiales de CO2 de origen humano tendrían que reducirse un 45% para 2030 con respecto a los niveles de 2010 y seguir disminuyendo hasta alcanzar el cero neto aproximadamente en 2050. Para llevar a cabo un proceso de cambio, la sociedad y sus costumbres juegan un papel muy importante. Los cambios no llegarán si se sigue utilizando el recurso natural de manera desinteresada. Hay que mudar hacia un sistema donde solo se utilizan recursos necesarios. Esto, aunque parezca absurdo, puesto que estamos acostumbrados a ocupar los recursos de manera desinteresada, hay que pensarlo y además es muy necesario. Las causas de este tipo de contaminación, o sea, la contaminación térmica. Bueno, los cambios bruscos de temperatura producidos en el ambiente son las causas de contaminación. Además, tenemos que la energía que liberan las lámparas fluorescentes, los focos y lámparas incandescentes en forma de calor también contribuyen. Y la otra contribución hacia la contaminación térmica es arrojar agua caliente en ríos o mares, al igual que arrojar agua fría en ríos y mares. La energía que desprenden los motores de combustión interna a modo de calor también son generadores de contaminación. Como se ha mencionado anteriormente, entre las causas de la contaminación térmica se tienen diversos temas. Algunos de ellos son con los que se convive a diario y que forman parte de la vida cotidiana. Algunos mecanismos que se ven involucrados en esta contaminación son los mecanismos de iluminación. Incluso los mecanismos que enfrían ambientes también son generadores de contaminación térmica, puesto que extraen calor de un área, pero este calor lo devuelven a otro lado con una temperatura aún mayor a la inicial. Sin duda alguna que estos mecanismos generan confort en la sociedad, pero también contaminan. ¿Cómo afecta al bienestar de los seres vivos la contaminación? Bueno, sin duda alguna que la extinción de varias especies de animales y plantas
viene de la mano con la contaminación térmica, puesto que genera afectaciones que algunas veces son difíciles de sobrellevar. Con respecto al clima, las lluvias torrenciales, las sequías e inundaciones provocadas por los cambios en la temperatura también afectan a los seres vivos. También tenemos la probabilidad de desarrollo de enfermedades tropicales. Esto es por las variaciones de la temperatura en el globo terráqueo. Los ecosistemas acuáticos que se ven afectados por las fábricas desechan. Las afecciones en la salud expresadas como sofocamientos y pulmonías. La contaminación afecta a especies de flora y fauna de ciertos territorios, sin duda alguna también afectará al ser humano. El clima se vuelve incierto, a la vez que extremo en algunos casos. Las soluciones para este tipo de contaminación, acá tenemos algunas. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos convertir el calor en electricidad. Además, podríamos disminuir la dependencia de que se tiene de los productos derivados del petróleo. También podríamos buscar otros casos de energía como la energía eólica, la solar o la energía hidroeléctrica. Podríamos también reciclar el agua usada en procesos de enfriamiento y restringir la cantidad de agua termal que se vierte en el mismo cuerpo de agua. Estos son detalles que contribuyen para tratar la contaminación térmica con la que vivimos actualmente, donde podemos generar innovaciones para convertir el calor en electricidad. Y un punto, sin duda, muy importante es que debemos disminuir la dependencia que tenemos en el uso de productos derivados del petróleo. La búsqueda de nuevas opciones de energía limpia debe liderar el cambio o la transición hacia un ambiente más sostenible. Además de lo ya mencionado, con respecto al agua fría que se vierte en los afluentes, es necesario llevar de la mano planes que tengan presente el cuidado del hábitat natural. Y lo mismo va con el agua caliente que llega a los cuerpos de agua. El efecto invernadero y el aumento de la temperatura. El efecto invernadero se define como un fenómeno natural por el que unos gases determinados que componen la atmósfera retienen parte de la energía solar reflejada por el suelo, absorbiéndola y transformándola en un movimiento molecular interno que produce un aumento de la temperatura. Volviendo al tema del problema que genera el efecto de los gases emanados a la atmósfera, es necesario recalcar y darle mucha importancia al hecho de que el fenómeno natural genera movimiento molecular interno en la atmósfera y esto produce un aumento en la temperatura global. Las actividades humanas han aumentado las emisiones de gases del efecto invernadero, como el dióxido de carbono, que es el gas que más abunda de los gases del efecto invernadero, potenciando su efecto. La radiación solar atrapada por las masas de gases contribuye en el cambio de temperatura. Esto, sumado a los factores que crea el ser humano, van sofocando el ambiente con calor. La contaminación térmica no se detiene. Entre sus causas están las siguientes situaciones. Cuando la actividad humana, como ya lo venimos mencionando, con su enorme contribución a la generación de gases del efecto invernadero. Estos gases, en la proporción adecuada, cumplían su tarea, puesto que ahora las proporciones están desorbitadas, ¿verdad? Pero cuando hay cambios en las proporciones de dichos gases se generan desequilibrios en el ambiente, haciendo que la atmósfera retenga más calor del necesario, provocando aumento de las temperaturas. El ser humano siempre ha sido motor de cambio en el medio ambiente, pero la búsqueda de comodidades o de oportunidades y desarrollo ha traído de la mano una mala gestión que deteriora la calidad medioambiental. De la actividad medioambiental
La actividad medioambiental sufre los efectos en los casos siguientes. Se deterioran los polos, o sea, se derriten los polos, algunas zonas se desertifican, se producen incendios y además las tormentas e inundaciones. Las actividades naturales que se producen en la Tierra, los volcanes y la actividad geotérmica del fondo de los océanos y mares puede causar que la lava caliente se introduzca a los cuerpos de agua. También debemos mencionar la radiación solar que se introduce en gran cantidad de calor en los océanos. El actuar de la naturaleza es contribuyente también. Esto debido a que en algunos fenómenos naturales se desencadenan sin previo aviso, alterando ambientes de manera desastrosa, ya sea sobre la superficie terrestre o bajo los océanos. Y el Sol, que es la fuente principal de energía de los seres vivos, también es contribuyente en el aumento de las temperaturas de los océanos. La contaminación térmica de un medio puede ser relativa, pero siempre merece atención para mantener las características naturales del medio. Con lo anterior, nos referimos a los requerimientos que cada organismo necesita en una zona dada. Bueno, bien sabemos que aunque los humanos no sintamos los efectos, debemos tener cuidado y debemos prestar atención, porque en algún momento van a llegar a afectarnos. La importancia de todo lo interior radica en la forma de vivir que tendrán las futuras generaciones, e inclusive nuestra generación está siendo testigo de los cambios generados por la contaminación acumulada. Aunque el ser humano no perciba directamente los cambios, que es lo que ya mencionaba, los cambios de temperatura del ambiente, y sienta que no está siendo directamente afectado, se debe considerar lo siguiente. En el humano, la temperatura normal va de 36,5 grados a 37,2 y la capacidad homeostática, que es la encargada de compensar variaciones externas, es muy limitada. Así, las temperaturas inferiores a los 0 grados centígrados por tiempos prolongados y sin protección son mortales. Igualmente, las temperaturas superiores a los 50 grados de forma constante son muy difíciles de compensar a largo plazo, entre otras situaciones que pueden afectar al ser humano. Como conclusión tenemos, la contaminación térmica es un problema global y contribuye al gran problema del calentamiento global. Se estima que para los años venideros la necesidad de agua refrigerante para las centrales termoeléctricas y otras actividades será mucho mayor que la cantidad total de aguas usadas hoy en día. Por lo que si no tomamos conciencia que alterar un cuerpo de agua es un problema y que el océano es tan vasto que es una tarea difícil alterar su temperatura, además que continuamos abusando de nuestro ambiente, se continuará deteriorando el sistema donde vivimos.